Compañeros, buenas tardes o buenos días, dependiendo del momento que estén viendo este video. Esta es la tercera entrega de nuestros videos diarios de programas de matemáticas. Ya para terminar con lo que vendría siendo la unidad 1, la unidad de aritmética. Queremos hacer pues dos ejercicios que pues están algo difíciles, pero los queremos desarrollar así para que se vea cómo se utiliza correctamente la jerarquía de operaciones, leyes de los exponentes y también las leyes de los signos en una operación más larga. En este sentido, pues no les vamos a dejar ejercicios tan complicados como los que están acá, pero sirven para que vean numéricamente cómo es que se pueden demostrar como cosas de manera muy sencilla. Entonces vamos a ver el primer ejercicio de hoy. Tenemos ahí un 3 que está multiplicando todo un corchete que a su vez pues dentro tiene un 4 que multiplica a un 6 elevado a la tercera potencia menos 8 al cuadrado, todo eso entre 4000. Después tenemos menos 73 por 2 entre 502 menos 356. Todo eso parece muy complicado, parece que es una operación que no se puede resolver, pero si lo tomamos con calma, compañeros, y pues lo van haciendo poco a poco, van a ver que se puede hacer simplemente sin perder la paciencia. Entonces recordemos parte de lo que hemos visto de jerarquía de operaciones. Lo primero que sabemos es que van primero potencias y raíces, y que además, bueno, potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones, y finalmente sumas y restas. Asimismo sabemos que siempre tenemos que empezar desde lo de más adentro y continuar hacia lo de afuera. Es decir que inclusive, y aquí me detengo un poco, si yo tuviera por ejemplo acá 3 a la octava potencia por 6 menos 2, es exactamente igual que yo primero resuelva el 3 a la octava potencia y después multiplique eso por esto y por esto, así, o que primero le quite a 6, le quite 2, que 4, y el resultado, bueno, por supuesto que primero tendría que multiplicar el 3 por 3 8 veces y hacer la operación, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿aquí cuánto sale de 3 a la octava potencia? Para no decirlo así como al tanteo. $6,561. 1561. El día de hoy Poncho nos va a estar apoyando así. Entonces es lo mismo decir 6561 acá y acá, que es decir 6561 por 4. Y para muestra un botón. ¿Cuánto sería 6561 por 6, Poncho? 39,366. 39.000 ¿qué? 366. 66. Y esta de 5.561 por 2. 13,122. 13.122. ¿Correcto? Si hacemos esta resta, a ver cuánto nos sale ahí en la calculadora. 39.366 menos 13.122. 26,244. 26.200 ¿qué? 44. 44. Y acá si ponemos 6.561 por 4, 144. Aquí está para que vean que no los estoy choreando. Si no, lo pueden hacer directamente en sus calculadoras. Entonces, pues estas clases de reglas es las que tenemos que ir viendo, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Reglitas como esta, por ejemplo, pues da lo mismo irse por este camino, en términos numéricos, pero esto sirve mucho porque es la manera, por ejemplo, si esto no fuera un 3 a la octava potencia, sino una X, pues lo podríamos hacer así también, ¿no? Y pues son cosas que a veces funcionan mucho, ya veremos más adelante en el álgebra. Entonces, ¿esto para qué? ¿Por qué lo decía? Para poder decir que
pues no importa que sean operaciones, digamos, de jerarquía menor, las podemos ir resolviendo desde dentro de los paréntesis. Entonces, la primera parte que tendríamos que ver es que tendríamos que primero resolver esto y resolver esto de manera individual, independiente. Obviamente, si yo respetando la jerarquía interna, pero pues no importa tanto lo externo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esta expresión nada más en sus partes más externas y vamos a empezar a operar lo que está dentro de los paréntesis primeramente. 6 al cubo, que sería 6 por 6 por 6, nos queda, a ver quién lo hace primero, si compañero, ¿cuánto? 216. 216, ¿no? Acá, y 8 al cuadrado, ya sabemos que es 8 por 8, son 64, ¿no? 64, y aquí lo podría seguir desarrollando todavía. Vamos a dejarlo nada más aquí indicado para que no se pierda. Aquí lo que hicimos fueron las potencias, ¿no? Y acá, como es un paréntesis, digamos que es como un mundo aparte, no hay ningún problema. 73 por 2 me va a parecer 146, si no me equivoco, ¿no, Poncho? Correcto. Y si a 502 le quitamos 356, ¿cuánto quedaría? Pues 2. 146. 146 también. Y esta va a ser una primera parte muy interesante. Entonces tenemos esta situación, ¿no? Ya tenemos esta parte de aquí. Lo que seguiría sería resolver esto de acá. Pero fíjense algo bien interesante. 146 entre 146. Eso ya lo habíamos visto. Una de las propiedades, esto lo podemos ver como una división o también lo podemos ver como una fracción. Yo ya sé que 2 medios hacen un entero, pero también 4 cuartos hacen un entero, 5 quintos hacen un entero. En realidad no importa qué número utilice. Si yo digo 6x entre 6x, no importa que yo no conozca el valor de x, de todas maneras es 1. Es más, yo puedo tener integral de x d de x entre integral de x d de x, y de todas maneras esto es 1. Entonces ese es un primer truquito que queremos que sepamos, que proviene de proviene de la aritmética y que es aplicable para todas las demás ramas de la matemática, que es que 146 entre 146 ya no lo tengo que operar, es 1. Entonces esto lo ponemos así y todavía esto lo voy a seguir copiando igual, todavía no lo opero. 4 y acá 216 menos 64, ¿cuánto nos quedaría? 152. 152 entre 4000. Soy mejor con el otro plomo, porque soy como mejor. Y yo ya sé que esto es menos 1. Correcto, ¿no? Y entonces ahí ya empezamos a vislumbrar que esto también lo podemos resolver ya así como 152 entre 4000, o también lo podemos operar como una fracción, ¿no? Esta partecita de acá también la podemos operar como una fracción. Ahí podríamos dividirlo, estaba viendo yo, creo que entre 8 lo podemos dividir. Entonces lo ponemos abajo, pues así. Y entonces dividimos el 152 entre 8, ¿cuánto nos queda Poncho? 19. 19, y abajo donde estoy casi bueno nos queda 500, ¿no? 500. Y ya esto, si se fijan, pues los 500 es muchísimo más manejable. Entonces esto ya nada más lo opero como una multiplicación de fracciones. ¿Cómo? Bueno, aquí va a ser un leve paréntesis. Lo que hice aquí fue que dividí entre 8 y dividí entre 8. Ustedes van a decir, oiga, profe, pero ¿de dónde sacó esa payasada? Pues es una fracción equivalente, ¿no? ¿Cómo sé que este número sí es igual a este número? Bien sencillo. Lo voy a poner acá, lo voy a poner en pantalla. Si nosotros hacemos la división, un segundito, 152 entre 4000,
sale esto, 0.038, ¿no? Entonces este número es 0.038. Y esto ya lo he demostrado muchas veces. 19 entre 500, 0.038. Por eso es que es el mismo número. Inclusive pues podría no complicarme tanto y poner aquí directamente 0.038. Sería igualmente válido. Pero no lo hago porque lo que quiero demostrar es que cuando tenemos un número entero y lo queremos multiplicar por una fracción, en realidad solo tengo que multiplicar el 4 por el 19 y ya. Imaginariamente es como si aquí pudiera decirle así, esto así. Porque es correcto, esto ya lo estamos poniendo de manera fraccionaria y pues 4 entre 1 sigue siendo 4, ¿no? Entonces esto es 4 enteros, no hay ningún problema. Entonces ya puedo multiplicar directo, entonces 4 por 19 y 1 por 500 ya sé que va a ser 500, ¿no? Entonces ya nada más nos quedaría 3 y ya puedo eliminar, ya nada más me quedaría el corchete, ¿no? Sería 4 por 19, ¿cuánto nos da, Poncho? 76. 76 entre 500, y por la misma razón que yo ya sé que 500 entre 500 es 1, también, más bien que que 500 entre 500 es 1, también sé que 1 puede ser 500 entre 500. Esta igualdad opera al derecho y al revés. Esta de acá. Sabíamos que 500 entre 500 es igual a 1, ¿no? Pues exactamente igual. 1 también lo puedo poner como 500 entre 500. 1 también lo puedo poner como 19 millones entre 19 millones, porque de todas maneras es 1. Entonces, para cuestión de fracciones equivalentes, ya nada más lo pongo así, ¿no? Y entonces ya ahora sí a 76 le quiero el resto 500 y me va a quedar una fracción negativa, porque esta fracción yo ya sé que es más pequeña que esta. Entonces este me va a salir un número negativo. ¿Cuánto sería 76 menos 500? Serían 24, ¿no? Bueno, 424. 424. Entonces me va a quedar 3. Y ya nada más lo pongo así como menos 424 entre 500. Y nuevamente ya nada más multiplico el 3 por este es positivo, este es negativo, entonces al multiplicar positivo por negativo me da negativo. Y ¿esto cuánto me daría? 424 entre 500. 1272 negativo. 272 entre 500. Y si quiero ponerle en números decimales, pues nada más divido el 1272 entre 500. 1272 entre 500, que me sale 2.544, ¿no? 544. Si acá no lo hubiéramos, ¿dónde está? Si acá, en lugar de esto, hubiera puesto 0.038, al final del día, si yo hice bien mis operaciones, me tienen que salir exactamente lo mismo. Si no me sale igual, es que hicimos algo mal, ¿no? Correcto, entonces vamos a dejarle ahorita por acá. Inclusive le pueden meter todo esto si lo colocan correctamente en una calculadora científica, les tiene que salir 2.544 o esta fracción o alguna equivalente, ¿no? Entonces pues ahorita continuamos con la otra parte. Muy bien, compañeros, entonces vamos a continuar con este segundo ejercicio. Esta vez está un poquito más complicado y nos vamos a apoyar de algunas leyes que pusimos por ahí de signos exponentes y radicales. En este caso tenemos un paréntesis en donde estamos buscando la raíz cuarta de un 9 que está elevado al cubo por 9 entre 20.736 más 7 quintos. Eso, paréntesis, lo está restando un 7 menos, más bien elevado a la menos 2 por 3 y más
un 5/3, por eso 5/3 está elevado al cuadrado y después nuevamente al cubo. Entonces lo que vamos a hacer es ir resolviendo cada paréntesis pues de manera más o menos independiente y después ya los vamos conjuntando. Y entonces empezamos con este de aquí. Vamos a poner pues por aquí porque si no hasta allá no me cabe. Entonces tenemos acá una primera parte que es una raíz cuarta, pero esa raíz cuarta tenemos aquí un 9 al cubo por 9. Aquí es donde vamos a citar la primera regla. Nos vamos acá y nuestra primera regla de los exponentes, tenemos aquí de los signos, de los exponentes y de los radicales. Nada, le puse aquí un asterisco a la de los radicales porque ya no me cabía ahí. Y es que solo existen las raíces nones de números negativos. Esta no la vamos a utilizar en este momento, pero la que vamos a utilizar es esta de aquí, que es que si tenemos una base a la n potencia por la misma potencia a la n potencia, entonces el resultado es la misma potencia a y las potencias únicamente se suman, m más n. En este caso, imagínense que en lugar del 9 tenemos en lugar de la a tenemos un 9 y en este caso pues tenemos 3 y acá no tenemos nada, pero de acá nos estaríamos apoyando justamente de esta reglita que está hasta acá abajo, que es que cualquier número elevado a la potencia 1 es ese mismo número. Entonces cuando tengamos 1000, tenemos 800, tenemos un 4, tenemos una X o tenemos una Y y no tiene exponente, ya sabemos que intuitivamente su exponente es el número 1. Entonces en este caso le voy a poner aquí un 1 para que se entienda. Entonces 9 al cubo por 9 a la primera potencia, esto sería igual a 9 a la cuarta potencia, ¿no? Y esto por ahorita nada más lo voy a dejar así indicado. Por ahora no lo voy a hacer resolver. Y le ponemos acá, seguimos respetando el 7/5, ¿no? En este caso tenemos un 7 elevado a la menos 2. Ese a la menos 2 no quiere decir, y es algo muy común, que pues los compañeros piensen que un menos 2 significa, bueno, a la menos 2 significa que se va a volver negativo. No tiene nada que ver. Vámonos a esta parte de acá, que es esta regla que está aquí. Cuando tenemos un exponente negativo, siempre nos está indicando la generación de una fracción. Esa fracción puede cambiar de un momento a otro, puede ser distinto del número con la base que estemos utilizando, pero siempre nos indica una fracción. En este caso, esta fracción en su numerador siempre es un 1, y la parte de abajo va la base original con la potencia, pero esta vez en positivo. En este caso, vamos a verlo por acá, si yo tuviera, por ejemplo, 7 a la menos 1, eso quiere decir que tengo el 1 de E y el 7 elevado a la potencia 1. Es decir, este 1 lo pasamos aquí abajo positivo y ya sabemos que esto sería un séptimo. Pero como aquí en este caso no es 1, sino que es 2, quedaría así, y este de acá no es 7, sino que es 49. Entonces así es como resolvería esa partecita de ahí. Entonces esto me quedaría como menos 7 por 49, y aquí le pongo por 3. Este ya directamente lo voy a dejar indicado, nada más aquí ya sabemos que le puedo poner un 1, entonces sería 1 por 3 y 1 por 49. Lo voy a dejar simplemente indicado ahorita y después lo resuelvo, pero ya sé que esto es una multiplicación de fracciones. Y finalmente esta de acá, que tenemos el 5/3 elevado al cuadrado, pero a su vez esto está elevado también a la tercera potencia, al cubo. Esta es nuevamente otra regla. Son dos reglas, pero principalmente me quiero concentrar en esta. Cuando tenemos una base a elevado a la m y a su vez eso está elevado a la n, esto quiere decir que se queda la misma base a, pero tenemos la m multiplicada por n. Y también ahí está, pues está operando esta de acá, de a entre b a la n es igual a elevado a la n por b elevado a la n, siempre y cuando nuestro numerador no sea 0, porque si no se volvería indeterminado. En ese sentido, pues no es necesario, la segunda regla no es tan importante, la podemos incluir, pero no es tan necesario. Entonces tendríamos 3 por 2 son 6. No, un ojo, compañeros. Luego
es una equivocación que nos acaba de pasar. Es 2 por 3, no 2 más 3, no es 5, es 2 por 3, que son 6. Entonces, dejamos así, como 5 tercios elevado a la sexta potencia. O igualmente podría dejarlo como 5 elevado a la 6 entre 3 elevado a la 6 por la segunda regla que estábamos viendo. ¿Correcto? Entonces, volvemos a nuestro primer paréntesis. Y este primer paréntesis hay una regla, bueno, hay dos reglas que nos vamos a poder operar. Acá, si nos vamos en la parte de las leyes de los radicales, la primera es que una raíz que esté operando sobre una fracción A y B puede convertirse en la raíz del numerador entre la raíz del numerador. Esa es la primera regla. Entonces, esto lo podemos volver a escribir de la siguiente manera. Vamos a poner aquí como 4 y 4. Y acá también raíz cuarta de 20.736. Y por supuesto sigo respetando el 7 quintos. 7 quintos, ¿no? Correcto, ¿no? Y bueno, ahorita lo seguimos por aquí. Y vendremos para acá. Y si se fijan, aquí hay un cuarto, y un 4 y un 4, ¿no? Entonces lo que operamos es esta regla de aquí, que es que si una A o una potencia cualquiera está elevado a la n, pero también le estamos sacando raíz n, entonces se eliminan mutuamente. Si tenemos, por ejemplo, 25 al cuadrado y le queremos sacar raíz cuadrada, entonces el resultado directamente es 25 desde el principio. Entonces acá lo que vamos a hacer es que este y este se eliminan, ¿no? Entonces eso ya me va a quedar nada más como 9. En este caso ya decíamos acá, lo voy a tener que escribir abajo, que esto era una multiplicación. Nos va a quedar, continuar acá. Primero, antes que nada, respeto mi signo y me va a hacer 3 por 1, 3 y 49, ¿no? Acá, 49. Voy a poner así entre paréntesis. Y igual ya sabíamos que es el 6 arriba y el 6 abajo. Y esto me va a salir más, si nos puedes apoyar ahí con la calculadora, Poncho, sería 5 a la sexta potencia y 3 a la sexta potencia. ¿Cuánto nos daría? Poner aquí así. Nos va a salir un numerote un poquito grande. Sale 15.625. 15.625. Sí. Sobre 729. 729, correcto, ¿no? Entonces aquí fue 5 por 5, 6 veces, 3 por 3, 6 veces, y este fue el resultado, ¿no? Entonces, ya de aquí se simplifica. Bueno, de acá, el 9 ya sabemos que lo simplificamos. Hice un poquito de trampa, porque en realidad 20.736, si le sacamos raíz cuarta, pues el resultado va a ser 12. Y entonces, esto de acá, el primer paréntesis, nos va a quedar como 9 doceavos más 7 quintos, y pues casi que ya los paréntesis ya me los puedo brincar, porque ya nada más es una operación de fracciones. 725, ¿sí? 729. Entonces, acá lo podríamos hacer todo directo, pero la verdad, como ya estuvimos trabajando un poquito con esto, la verdad es que le dejamos inclusive los paréntesis para trabajar primeramente con esto, y lo que nos salga de acá lo vamos a operar con lo demás. Hay algunas situaciones que vamos a ir mencionando, pero bueno, empecemos. Esto la verdad es que lo podríamos hacer por mínimo común múltiplo, por máximo común divisor. La verdad es que están muy sencillitas las dos fracciones. Y si buscamos mínimo común múltiplo, la verdad es que nos va a salir exactamente lo mismo que con la mariposa. Entonces, acordémonos cómo funciona la mariposa. Siempre tenemos que respetar la posición de cada uno de los elementos. Entonces es 9 por 5. Y lo que me salga, voy a poner
arriba, ¿no? Que es 45. 9 por 5 y lo ponemos acá, 45. Mi segundo elemento, sé que es positivo, vamos a sacar y multiplicar 12 por 7. ¿Qué hay? ¿Cuántas 12 por 7 está por 84, ¿no? 84. 84. ¿Correcto? Y el común denominador, recordemos que para poder sumar dos fracciones, tienen que tener el mismo denominador, es 5 por 12, o 12 por 5, como lo querramos ver, y ya me queda abajo 60 menos 349 y más 15.625 entre 729. Correcto, entonces ahí el 45 más 84 me va a salir a 129, ¿no? Sí sale 129, ¿verdad? Sí. 129 Correcto, entonces aquí todavía podríamos otra vez operar con mínimo común múltiplo o alguna situación parecida, pero la verdad es que nada más de ver el 60 y el 49 otra vez su mínimo común múltiplo es solamente multiplicándolo entre ellos, y es poco probable que nos salga algo más con el 129, con el 729. Entonces ya para no, generalmente yo les recomiendo manejar puras fracciones, pero ya aquí ya se nos está complicando demasiado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir cada uno, el número de arriba entre el número de abajo, y ya lo voy a operar como números como decimales. Entonces el primero 129 entre 60, ¿cuánto nos sale? 2.15. 2.15 menos el 3 entre 49 0.06. 0.61 me salió a mí, más el 15.625 entre 729 me sale a 21. Punto 43. 43. Entonces, acá les comentaba por qué es mejor luego trabajar con fracciones que con números decimales, porque si no metemos todos los decimales, nos va a ir arrastrando un pequeño errorcito, ¿no? Depende del área en la que estemos operando. Les comentaba que, por ejemplo, en la industria química, pues a lo mejor sí es muy importante utilizar todos los decimales porque pues, estamos trabajando en miligramos y demás. Y de repente, pues un ingeniero o alguien que está haciendo algo de madera, pues si se pasa por medio centímetro o por 0.03 centímetros, la verdad es que no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces eso ya depende completamente del área en la que estemos operando. No obstante, pues para los estudiantes a veces es mejor trabajar con los números fraccionarios, por una cuestión de que pues no se vayan a equivocar, que les vaya a salir unas décimas de más y piensen que el ejercicio les salió mal, cuando la verdad es que no es cierto, ¿no? Entonces ya haciendo la suma, nos sale 23.644, cosa que si metemos todo este chorizote en la calculadora científica, nos va a quedar el 23.6, pero los decimales probablemente ya después del 6 nos salgan algo cambiados porque hicimos las divisiones aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Estos ejercicios, por supuesto, que están un poquito más difíciles para demostrar por qué se operan las leyes de los exponentes y de los radicales como se tienen que operar, pero pues les dejamos algunos ejercicios más en la descripción, un poquito más sencillos, y pues por nuestra parte sería todo, y nos estaremos viendo el día de mañana jueves.